Este es Reggie y esta es Betsy. Debido a algunos problemas de salud, estos gatitos no pueden salir a recorrer el vecindario. Pero mi amiga Lucy quiere crear un espacio al aire libre para ellos. Así que el plan es construir un patio para gatos en este patio, que mide aproximadamente 3.6 por 3 metros. Así que hice un pedido de la madera que creo que voy a necesitar. Y como esta madera está tratada a presión para uso exterior, en otras palabras, llegó muy húmeda. Así que quiero apilarla toda con palos entre medio para que se seque al aire. Han pasado unas 3 semanas. Esta madera ya se habrá secado bastante a estas alturas. Y es hora de montar una estación de corte y hacer estos cortes al tamaño adecuado. Empezaré cortando las piezas más largas, las soleras, y los montantes para armar la estructura de las paredes, y luego iré bajando a las piezas más cortas. Esta es madera de 3x2, mide 70 por 45 milímetros, y se recomienda tratar la madera en las zonas donde se hayan hecho cortes con un preservador. Yo encuentro que la manera más efectiva de hacer esto es dejar que la madera absorba todo lo que quiera por el extremo, solo por unos 10 minutos aproximadamente. El cliente también quería que toda la madera estuviera teñida de color marrón oscuro. También puedo aplicar la primera capa de eso mientras preparo la madera. Prefiero un tinte a base de alcohol porque realmente penetra bien y dura mucho más tiempo. Voy a dejar algunos enlaces en la descripción a los preservadores y tintes que más me gustan. Después de una limpieza rápida, es hora de cargar el auto e ir a casa de Lucy para comenzar. Voy a usar las líneas de mortero entre estos adoquines como referencia para mantener la pared cuadrada. Y estoy usando clavos galvanizados de 90 milímetros. La primera pared es la más sencilla de las 3. Los montantes están espaciados de manera uniforme. Esta no es la primera vez que construyo un patio, y la última vez que hice uno. Hubo varias cosas que pude haber hecho mucho mejor. Así que iré mostrando cada mejora de diseño a medida que avance este video. La primera de ellas son estas cosas, que nunca había usado antes. Están hechas de goma y están diseñadas para mantener las estructuras de madera fuera del suelo, creando una cámara de aire, para que la madera no esté en contacto con la humedad. Voy a recortar estas piezas para que quepan debajo, ocultas a la vista. Usé un nivel para asegurarme de que mi pared quedara vertical, y luego puedo fijarla a la pared con algunos calzos detrás, nuevamente, solo para crear una pequeña cámara de aire. Ahora, esperaba tener que poner soportes de goma dobles, uno encima del otro, en el área donde el patio baja, ya que los patios normalmente tienen una ligera inclinación para que el agua de lluvia escurra. Pero parece que este patio no tiene inclinación, lo que significa que puedo usar solo una capa de almohadillas, y quedará bien nivelado. Esta pared va a tener un juego doble de puertas, simplemente por razones prácticas, en caso de que alguna vez necesiten meter o sacar muebles de la casa. Y lo que quiero hacer es alinearlas visualmente con las puertas francesas que están aquí. Así que voy a medir la distancia aquí, marcarla en esta solera, y luego puedo alinear mi montante con esa marca, y todo debería quedar bien alineado. Estos son todos mis componentes de puerta, y van a ser 3 en total. Los primeros 2 van a ir en esta pared, y pienso que mejor los coloco ahora para ayudarme a remar el resto de la pared. Estos marcos de puerta están atornillados temporalmente, principalmente porque no tenía pegamento para madera para exteriores conmigo, así que puedo desarmarlos después y agregar el pegamento. Estoy usando unos calzos de acristalamiento para dejar espacios de 8 milímetros alrededor de cada una de las puertas. Luego simplemente puedo espaciar el resto de los montantes de manera uniforme. Levantar esta segunda pared ahora fue un error que muy pronto me va a causar problemas. Probablemente puedas adivinar por qué. Y voy a agregar un montante extra en la esquina. La razón de esto será evidente más adelante en el video. La tercera y última pared tendrá una sola puerta donde está este pasillo,
y ya había calculado que las 3 puertas podrían ser exactamente del mismo tamaño, lo que mantuvo las cosas simples y ordenadas. Ahora, volviendo al error que cometí al levantar la segunda pared. Eso creó un problema porque no tenía suficiente espacio para construir y colocar en su lugar esta tercera pared. Así que aquí estoy tratando de encontrar una manera de levantar la parte de la pared que ya había construido, sujetando un pedazo de madera extra para poder levantarlo todo de una sola vez. Pero fue hasta ese momento que me di cuenta de que no tenía suficientes abrazaderas a la mano para asegurar esto en su lugar. Y como la pared no tenía la placa superior, se movía por todos lados. Así que no podía soltar la pared sin que se cayera y probablemente rompiera algo. Así que me reí de mi estupidez y luego pedí ayuda. No, fue como, voy a llamar a una ambulancia. Entré en pánico porque me acorralé yo solo y no sabía cómo salir de ahí. Finalmente pude colocar los últimos componentes en su lugar. Esta pared también va a llevar otro montante en la esquina. Y luego puedo poner un par de pernos para asegurar los marcos juntos. Por el momento, verás que la estructura tiene bastante movimiento. Así que corté y agregué algunos refuerzos diagonales que ayudarán a que la estructura sea más rígida. La última vez que construí un catio, la verdad es que escatimé mucho en la malla y me arrepentí bastante. Fue una pesadilla instalarla. Así que esta vez optamos por esto. Esta es una malla de calibre 16 con cuadros de 1 pulgada y es un rollo de 30 metros, así que espero que sea más que suficiente. Mi plan era usar pinzas de corte para cortar la malla, principalmente porque me preocupaba que la malla se atorara en el disco de la esmeriladora angular, pero como pueden ver, esto era un trabajo bastante lento. Ahora puedo empezar a agregar refuerzos a la pared. Los coloqué centrados donde 2 hojas de malla se unirían. Para fijar la malla en su lugar, compré algunas de estas arandelas galvanizadas. Originalmente había comprado algunos clips de malla de acero inoxidable, pero luego supe que el metal galvanizado y el acero inoxidable harían que la malla galvanizada se corroa. Estas son menos discretas, pero harán el trabajo muy bien. Serán mucho más fáciles de colocar que las grapas que usé en mi catio. Ahora, una decisión que debo tomar es si poner la malla desde adentro o desde afuera. Y creo que aquí voy a optar por ponerla desde afuera. Porque si alguna vez necesita ser reemplazada, será un trabajo rápido y fácil de cambiar. Pero quiero decir, esto debería durar décadas, supongo. Así que no debería ser un problema. Ya puedo confirmar que esto es 1.000.000 de veces mejor que esas grapas. También voy a tender un cordel guía, así puedo alinear bien todos mis travesaños. Finalmente reuní el valor para usar la esmeriladora angular con la malla y, de hecho, no tuve ningún problema. Ahora, pude haber agregado la malla mientras construía los marcos de la pared en el suelo, pero la razón por la que lo hice de esta manera fue porque podía envolver la malla en una sola pieza alrededor de la esquina, como esta pieza de aquí. Pero en retrospectiva, esto sí hizo que las cosas fueran un poco más complicadas. Voy a usar un poco de pegamento de poliuretano en los marcos de las puertas. Y de nuevo, quiero que mis travesaños estén alineados con los que ya existen. También voy a agregar un refuerzo diagonal a cada puerta para asegurarme de que no se descuelguen con el tiempo. Es importante que estos vayan desde el lado de las bisagras en diagonal hacia arriba.
Conseguí unas bisagras en T de 300 milímetros para colgar las puertas. Normalmente usaría una bisagra más larga aquí. Idealmente, deberían ser de aproximadamente 2/3 del ancho de la puerta. Pero estas son puertas ligeras, así que estoy seguro de que estas estarán bien. Ahora, para empezar con el techo, el primer trabajo será colocar una solera justo encima de esta puerta. Y quiero que sobresalga un poco de ese lado, probablemente unos 20 milímetros, y probablemente más o menos lo mismo de este lado también, porque hay este cable que realmente no quiero obstruir de ninguna manera. Tengo aquí algunos tornillos para concreto que se pueden atornillar directamente en el ladrillo sin taquetes. Estos están clasificados para aplicaciones estructurales, así que son ideales para este tipo de trabajo. Una vez que estuve satisfecho con la posición de la viga diagonal aquí, puedo marcar el ángulo que necesito cortar para que encaje con la solera. La idea aquí es crear un techo parcial para proporcionar algo de sombra dentro del patio para gatos. Lamentablemente, inclinar la hoja de mi sierra circular no me habría dado el ángulo que necesitaba, así que tuve que hacer este corte en 2 pasadas y luego usar la sierra de mano para quitar la parte del medio. Sin embargo, esto no siempre resultó en los cortes más limpios. Y tontamente no llevé un cincel, así que tuve que arreglármelas con una multiherramienta, lo cual en realidad funcionó bastante bien. Aquí tengo algunos tornillos para madera con clasificación estructural. Estos tienen un tipo de cabeza propio de la marca, lo cual es molesto, pero sí incluyen una punta compatible en la caja. Y estos tornillos para madera de 150 milímetros de largo serán excelentes para asegurar el techo a las paredes. Luego puedo cortar mi viga de cabecera, y solo estoy revisando que haya ajustado el ángulo correcto aquí. Y eso se veía bien, así que puedo cortar por la línea de corte. Luego, estoy cortando mis travesaños del sobrante de 3×2, y probablemente sea importante señalar algo aquí. No soy techador, y los métodos que voy a usar para armar este techo probablemente sean bastante poco convencionales. Voy a usar estos travesaños como separadores para posicionar mi siguiente viga diagonal, así que puedo tomar una medida aproximada para eso. Y marco el ángulo tomado desde donde la primera viga se une con la solera y lo corto. Luego hice una plantilla que sujeté a la solera con unas abrazaderas, lo que me va a permitir colocar mi nueva viga encima de la plantilla y posicionarla para que quede pegada no solo a la solera, sino también a los extremos de los travesaños que agregué. Así puedo marcar con precisión el siguiente ángulo que necesito cortar para que encaje perfectamente. Y en lugar de hacer el esfuerzo de bajarla y luego volver a subirla, simplemente la cortaré mientras estoy en el techo. Quedó perfectamente y me sentía satisfecho conmigo mismo. A partir de ahí, solo fue cuestión de repetir ese método hasta que todas las vigas diagonales estuvieran colocadas.
Ya de regreso en casa, voy a cortar algunos de estos listones de 2x1 a la medida para revestir una de las paredes internas. Quizá notaste antes que a una pared no se le puso malla. Estoy usando separadores de 15 milímetros aquí para agregar listones a toda la pared, revisando de vez en cuando con un nivel de burbuja para asegurarme de que todo esté recto. Para los extremos de los listones, hice orificios guía y clavé a mano para evitar que la madera se parta. Lo mismo se puede hacer para el techo, y aunque sabía que tenía más que suficientes listones para este trabajo, desafortunadamente no tenía suficientes listones largos para cubrir toda el área sin uniones, así que voy a tener que unir algunos. Quiero que estos listones sobresalgan un poco, como unos 15 milímetros más o menos. También estoy dejando un pequeño espacio entre la pared de la casa para que el agua pueda pasar. Necesito asegurarme de que la humedad no se quede dentro de estas uniones, así que después les mostraré cómo lo hago, pero por ahora un poco de pegamento de poliuretano en la testa de la madera. Temía el siguiente trabajo, que era poner la malla en el techo. Sabía que sería complicado porque, primero, esta malla tiende a enrollarse. Segundo, iba a ser complicado subirla y fijarla en su lugar yo solo. Y tercero, necesitaba encontrar una manera de soportarla para que no se hunda con el tiempo. Poner algunos tornillos y arandelas en la parte inferior de la vigueta diagonal fue un buen comienzo para mantenerla en su lugar. Y desde ahí puedo cortar el exceso y la tensé lo más que pude con la mano. Y aquí tengo un poco de alambre tensor que pensé que podría usar para evitar que la malla se hunda. Este es un alambre de acero inoxidable, pero está envuelto en plástico o vinilo, lo que significa que de nuevo no debería reaccionar con la malla galvanizada y viene con todos estos accesorios y herrajes. Sin embargo, no me resultó fácil trabajar con esto, ya que el alambre se salía constantemente de esos accesorios. Tal vez estaba haciendo algo mal, no lo sé, no venía con instrucciones, pero al final logré instalarlo atando algunos nudos en el extremo antes de tensarlo correctamente. Y luego, para asegurarme de que las dos capas de malla en el techo quedaran bien sujetas y sin espacios, las envolví con un poco de alambre galvanizado. También utilicé el alambre de tensión junto con unos aros de llavero acoplados y un cáncamo roscado para mantenerlo en su lugar, de modo que estos pestillos se puedan abrir desde adentro. El último paso fue aplicar otra capa de tinte en el techo y luego sellar esas uniones de antes usando silicón negro. Con la estructura terminada, todo lo que queda por hacer es amueblar el interior con cosas divertidas para que los gatos jueguen. Y eso lo mostraré en un video futuro en el canal, así que por favor estén atentos. El costo total de este proyecto fue de 386 libras en madera. La malla costó 160 libras. Eso fue por un rollo de 30 metros, pero no usamos todo. 60 libras en herrajes, cosas como pestillos, manijas, bisagras. 96 libras en protector y tratamiento para madera. 54 libras para pegamento, fijaciones y arandelas, 9 libras para el alambre tensor y 10 libras para los soportes de la tarima. Así que eso da un total de 775. Gracias por ver.